Esperemos que estén bien. Hoy vamos a compartir la segunda parte del tema de la iglesia. Ya vimos la primera parte. Ahora continuamos. A mí me toca compartirles Iglesia, Cuerpo de Cristo. Pero antes vamos a iniciar con la oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ustedes van a responder cuando yo diga Espíritu Santo, fuente de luz. Ustedes responden, ilumínanos. Y lo vamos a repetir 3 veces. Entonces iniciamos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, les voy a mostrar unas imágenes. Vengo por aquí. Vamos a ver algunas partes del cuerpo. Hay una cabeza, una espalda, unas piernas y también tengo por aquí un torso. Fíjense cómo esas partes no tienen ningún valor porque esas partes pues están separadas, ¿verdad? No funcionan, no están unidas. Ahora les voy a mostrar un cuerpo donde tenemos por ahí las partes del cuerpo, ¿verdad? Este es el cuerpo. Pero vamos a ir viendo cómo en ese cuerpo pues se acomodan las piernas junto con los pies, la cabeza y a ver qué más. También tenemos por aquí, esta es un brazo con la mano y pues en las manos hay uñas, ¿verdad? Y aquí está la parte del torso. Pero si se fijan, este cuerpo pues ya está completo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo cada una de las partes del cuerpo son importantes, aunque sean pequeñas. Por ejemplo, las uñas son muy pequeñitas, pero si nos lastimamos una uña, nos duele, ¿verdad? Entonces, todo el cuerpo siente. Aunque sea pequeña, es importante. Vemos, por ejemplo, ya dijimos los brazos, las piernas, los pies, la cabeza. Todo es importante. También el cuerpo tiene algunos órganos que no podemos ver. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un órgano muy importante que no lo vemos, pero que bombea la sangre para todo el cuerpo. Entonces, no porque no lo veamos, quiere decir que no es importante. O no porque sea pequeño, quiere decir que no sea importante. Cada una de las partes del cuerpo es importante y tiene su función. Ahora vamos a hacer la comparativa del cuerpo, cómo lo ve ahora, cómo lo podemos ver como cuerpo de Cristo. Iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Por qué se le llama cuerpo de Cristo? Porque Jesús es nuestra cabeza principal, quien nos dirige, quien nos conduce, nos asiste y mueve a toda la iglesia. Toda la iglesia la formamos nosotros. Aquí, por ejemplo, está Juan, Rosa, Pedro, Ana. Todos estos nombres están representando a toda la comunidad. Toda la comunidad quiere decir que son las personas bautizadas. Vamos a recordar cómo Jesús pues fundó la primera comunidad y cómo las comunidades se trabajaban o se compartían. Las primeras comunidades que fundó Jesús se preocupaban unos por otros. Si alguien estaba enfermo, lo asistían. Si alguien tenía una necesidad, ocupaban algo, pues le llevaban lo que necesitaba. Se compartían, ¿verdad?
Entonces, nosotros somos esta iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Jesús nos brinda de su amor. Jesús sopla, el Espíritu Santo llega a nosotros y nos inunda de su amor para compartirlo a los demás. ¿Pero qué debemos de hacer para compartirlo a los demás? Pues tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuáles son mis carismas? Por ejemplo, a mí me gusta tal vez servir a los demás, a lo mejor me gusta compartir la buena nueva, el evangelio a los demás. Pues hay muchas cosas que nosotros tenemos como regalos de Dios, los dones, ¿verdad? Y esas son las que nosotros tenemos que ver. Y no es solo una, si son varias las que tenemos. Pero todo eso tenemos que concientizarnos de qué es lo que hay en mí para yo compartirlo a los demás. Porque los dones para eso son para compartirlo con mi comunidad, con mi iglesia. Porque nosotros formamos la iglesia. Por ejemplo, también vamos a recordar algo importante. En nuestro bautismo recibimos nosotros 3 funciones. La función de ser sacerdote, de ser profeta y de ser rey. Podemos elegir una sola, pero también podemos elegir las 3, porque Dios nos da esa fuerza a través del Espíritu Santo de poder, por ejemplo, servir como los sacerdotes, servir a los demás, de ser profetas. Si yo puedo anunciar la buena nueva o puedo denunciar el mal. Si yo veo algo malo, pues entonces yo lo voy a denunciar como un buen profeta. O rey, ¿qué hacen los reyes? Pues los reyes gobiernan al pueblo, lo dirigen, pero lo dirigen por el bien y los asisten de sus necesidades. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son los dones con los que nosotros contamos, cuáles son los carismas que nosotros tenemos, porque todos tenemos. Todo es importante, desde el que barre, por ejemplo, el que cocina, el que provee, que va y trabaja y nos trae a la casa, el que lava los trastes, el que canta, por ejemplo, en la iglesia. Hay ministerios de coro, de música. Los que cantan también es un carisma, es un regalo de Dios que compartimos a los demás. El orar unos por otros, la intercesión de orar unos por otros. Todo eso debemos de ver, así como el cuerpo tiene diferentes partes importantes y cada una tiene su función, así nosotros en la iglesia, nuestro cuerpo es importante y es dirigido por Jesús, que es la cabeza principal. Jesús es la cabeza principal de nuestro cuerpo, pero todos nosotros somos importantes y poseemos muchos dones y carismas que podemos compartir con los demás, ¿sí? Ahora vamos a ver, si yo quiero realmente pertenecer a la iglesia y hacer lo que a Jesús le agrada, pues también hay una guía importante. Esa guía depende de mí. Yo decido si quiero seguirla y seguir a Jesús, ¿verdad? Esos son los 5 mandamientos de la iglesia. El primer mandamiento de la iglesia: oír misa entera los domingos y días de guardar. Significa que debemos de asistir a misa todos los domingos y los días de fiesta que nos indica la iglesia. Por ejemplo, el día de Corpus Christi, el día de la Virgen de Guadalupe, el día de Navidad. Bueno, entonces, la iglesia tiene unas fiestas especiales que debemos de guardar. El segundo mandamiento: confesar los pecados por lo menos una vez al año. En las rancherías pues no llegan los sacerdotes tan fácilmente y pues ellos a lo mejor se confiesan una vez al año, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de acercarnos varias veces. Podemos confesarnos, nos sugiere el padre que puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, ¿verdad?
Este es el segundo mandamiento de la iglesia. El tercer mandamiento, confesar los pecados, por lo menos, no, eso ya lo dije, el 2 fue confesar los pecados. Y el tercero es comulgar en tiempo de Pascua. Igual, de igual manera. Tiempo de Pascua, de resurrección, la fiesta, pues es una vez al año. Pero nosotros podemos hacerlo todos los domingos o cuando tengamos oportunidad de venir entre semana, ¿verdad? Ese es el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento, ayunar cuando lo manda la iglesia. Ustedes son pequeños niños y tal vez ahorita no pueden ayunar, es evitar el tomar alimentos, pero los mayores sí. Entonces ese es otro mandamiento que también nos ayuda para que el espíritu florezca, ¿verdad? Nos ayuda. Y el quinto, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita que se está construyendo, pues nosotros podemos ayudar, nuestros papás, de acuerdo a nuestras posibilidades, ayudar a la iglesia, ¿verdad? Ese es el quinto mandamiento. Entonces, pues la invitación es a seguir formando parte de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, no el edificio, sino el cuerpo. Nosotros somos la iglesia. Buenas tardes, niños. Bueno, pues yo soy la maestra María Luisa. A mí me tocó hablarles de las 4 características de la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Dónde hemos escuchado eso? Lo hemos escuchado en la misa, con sus catequistas, cuando rezamos el credo, donde decimos, creemos que es una, santa, católica y apostólica. ¿Sí? ¿Por qué es una? Es una porque les voy a compartir la cita. Es Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Palabra de Dios. Dios dijo, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Iglesia. No dijo iglesias. Dijo iglesia y por eso es una. ¿Sí? Ahora les voy a hablar por qué es santa. Santa es porque su fundador es Cristo y Él es santo. Y quien entra en ella, quien entra en la iglesia, nos bautizamos y ahí nos hacemos santos y somos partícipe de la iglesia de Dios, que Él es la cabeza principal y nosotros somos su cuerpo. Por eso al recibir los sacramentos como fue el bautizo, y los demás sacramentos que ustedes ya recibieron, algunos la confirmación, los hacemos partícipes del cuerpo de Cristo y somos santos como Él. ¿Por qué decimos que la iglesia es católica? Es católica, católica significa universal, porque se dispersó por todo el mundo. Llegó a todos los lugares. Cristo amó tanto a su iglesia que Él entregó su vida por ella. Nosotros también amamos mucho a la iglesia. ¿Y cómo le podemos demostrar a Dios tan grande amor de haber entregado su vida, ¿verdad?, a la iglesia? Pues le podemos agradecer a Dios de tan grande amor viniendo a misa, cumpliendo con nuestras tareas, conectándonos,
ahorita que estamos por esta aplicación, bueno, ¿y por qué apostólica? Apostólica porque su principio fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron los primeros. Y el primero apóstol fue Pedro. Pedro fue el primer apóstol y les voy a compartir otra cita donde dice que esta cita es Marcos 16:15. Y les digo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la nueva noticia. Los apóstoles se fueron por todo el mundo como Cristo, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Después Pedro fue el primer apóstol y después de Pedro siguieron los papas, los obispos, los ministros, los sacerdotes, y todos ellos ejercen el mismo poder que ejerció Pedro. Los sacerdotes ejercen el mismo poder que él ejerció. Entonces, por eso, niños, nos sentimos orgullosos de ser misioneros de Jesús. ¿Cómo es ser misioneros? Llevando la palabra, hablándole a nuestros papás de lo que aprendimos en catecismo, contándole al amiguito nuestro tema que tuvimos, que entendimos, viniendo a misa, siguiendo los sacramentos. Todo esto nos lleva a llevar la palabra de Dios. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es la catequista Adriana y hoy me tocó compartirles la misión de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver cuál es la misión de la iglesia, ¿sí? Recordando la explicación de las maestras anteriores, nos explicaban también que la iglesia somos todos. ¿Todos quiénes, niños? Todos los bautizados formamos la iglesia. ¿Y cómo entramos a formar parte de la iglesia? Pues a través de nuestro bautismo, ¿sí? Vamos a ver ahora que Jesús nos encomienda una misión a la iglesia. Pero recordemos, niños, que la misión es para todos porque todos formamos la iglesia, ¿sí? Bueno, cuando competimos, por ejemplo, en un juego, pues todos tenemos una meta, ¿sí? La misión es llegar a la meta, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando llegamos a la meta? Pues nos alegramos, ¿sí? De haber llegado a la meta. Pero fíjense, niños, hay misiones o hay metas que cuestan mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo. Ahorita vimos una meta que, pues, luego llegamos, ¿verdad? Pero también existen metas y misiones muy grandes y a veces muy difíciles de llegar a esa meta. ¿Y cómo podemos llegar a esa meta? Bueno, pues les voy a decir cómo. A través de Dios. Si conocemos a Dios, ¿sí? Y nos ponemos en su presencia y le pedimos a Dios que nos ayude, claro que podemos llegar a cualquier meta que nosotros nos hayamos propuesto, ¿sí? Nada es difícil para Dios, ni para nosotros tampoco, porque ya tenemos el conocimiento de lo que hace Dios en nosotros. Fíjense, niños, que Jesús tenía una misión y esa misión fue encomendada por su Padre Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Pues Jesús iba por el pueblo, por todos los pueblos, predicando su palabra, ¿sí? Enseñando el gran amor que Dios Padre les tenía y nos sigue teniendo aún, ¿verdad? Así iba Jesús predicando la buena nueva por los pueblos. Pero ¿qué creen, niños? Que habían unas personas que no lo querían muy bien. Esos eran los fariseos. No eran
no eran muy bien visto Jesús por ellos, ¿sí? Lo rechazaban, decían que quién era él para predicar, para decir que era hijo de Dios, no lo querían. Pero también saben por qué, niños, no lo querían a Jesús, porque decían que era el hijo de un carpintero. Ese es el hijo de un carpintero. ¿Cómo que va a ser que nos va a venir a predicar la palabra de Dios, el amor de Dios, si no sabe nada? ¿Sí? Pero Jesús, no crean que se quedó ahí. Él hizo caso omiso a lo que decían los fariseos, la gente que se encontraba al paso, que mucha gente sí creía en él y otras no. Pero también vemos que Jesús nunca se dejó vencer, ¿sí? Jesús iba por todos los pueblos predicando su palabra, sanando, dando de comer a multitudes de gente. Ya vimos también en los temas anteriores cómo Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Para qué? Para darle de comer a mucha gente. ¿Por qué, niños? Porque Jesús nos ama, ¿sí? Y no nos quiere ver sufrir. Continuando con la misión de Jesús, después de que Jesús muere, pero resucita, también ya lo vimos en los temas anteriores, que Jesús asciende a los cielos, ¿sí? Pero después Jesús se manifiesta en Pentecostés y ahí se encuentra también con los discípulos, pero ¿saben qué, niños? Les deja una misión, una encomienda y les dice: vayan por todo el mundo predicando la buena nueva, ¿sí? Así es como Jesús les da un mandamiento, ¿sí? Porque Jesús ya tenía un plan para las 12 personas que había elegido. Jesús les enseñó a ellos acerca de Dios, cómo orar, cómo obedecer a Dios, y les dijo que salieran a compartir las buenas nuevas, que es el Evangelio. Y Dios así, a través de ellos, fue haciendo muchos milagros y sanando a más personas. ¿Por qué? Porque Jesús nunca nos dejó solos, niños. Siempre va a estar con nosotros. Es una promesa que Dios nos hizo, sí, que siempre va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Bueno, continuando con la clase, dice la misión. Todos los bautizados tenemos una misión. Y nosotros, como catequistas, tenemos una misión. Fuimos llamados por Dios y le dijimos sí. Si queremos servirte, Señor, bueno. ¿Y cómo le servimos? ¿Cómo tenemos una misión nosotros con ustedes? Pues enseñándoles, ¿sí?, la palabra de Dios, moldeándolos para que algún día, que ya falta poquito, algunos niños reciban lo que es los sacramentos, por ejemplo, el de la confirmación y el de la comunión. Bueno, esa es la misión de nosotros como catequistas. Pero también hay otras misiones, por ejemplo, las que tienen los sacerdotes, los ministros, ¿sí?, los diáconos, el Papa Francisco también tiene una misión. Esos son como los sucesores que Dios dejó después de que Él ascendió a los cielos, ¿verdad? Pero recordemos que Jesús está vivo, Jesús no está muerto, Jesús está vivo, sigue con nosotros. Bueno, y la misión de nosotros, de ustedes, niños, es continuar el Evangelio, ¿sí? Ustedes que ya, algunos ya han venido a misa, ahorita sé que no lo pueden hacer. Algunos niños de tercer año principalmente ya saben más o menos buscar una cita bíblica, leer, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer ustedes, niños? Pues compartirle una cita bíblica a sus familiares, a su abuelita, a sus hermanitos, a sus papás. Esa es la misión que ustedes tienen, niños, ¿sí? Seguir compartiendo la palabra de Dios. También tenemos otra misión, también nosotros y ustedes, niños. Cuando tenemos un enfermito en casa, un familiar, ¿qué podemos hacer? Orar. Orar por ellos, pedirle a Dios que les dé pronta salud, que los sane, si es su voluntad. Sí, así es como nosotros podemos continuar esa misión.
Ahorita les voy a compartir que lo hagan en casa, en una hoja de papel, de máquina, o como ustedes lo quieran hacer y puedan hacerlo, lo van a doblar en 4 partes y van a hacer como una libretita, ¿sí? Esa va a ser la tarea. Bueno, continuando, vamos a ponerle al principio Marcos 16:15. ¿Qué dice la cita bíblica? Marcos 16:15. Dice, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Eso es, niños, para que no se nos olvide lo que podemos hacer nosotros. ¿Sí? Bueno, en la segunda hojita vamos a poner Jesús te ama. ¿Sí? Hay veces que nos encontramos a un familiar, un amiguito, de repente estamos deprimidos y nosotros como ya conocemos a Dios, porque estamos en el catecismo, le podemos decir al amiguito, ¿sabes qué? No estés triste, mira, Jesús te ama, ¿sí? Bueno, en la tercera hojita vamos a ponerle Jesús te sana, ¿sí? Porque recordemos que Jesús nos ama, pero también sana, ¿sí? Nos da paz, nos da tranquilidad y nos da la salud siempre y cuando es la voluntad de Dios, ¿sí? Y ya por último, vamos a ponerle en la última hojita, Jesús salva, ¿sí? ¿Y cómo salva Jesús, niños? Pues fíjense que Jesús nos salvó del pecado, ¿cómo? A través de la cruz, ¿sí? A través de que Jesús entregó su vida por nosotros, nos salvó del pecado, ¿sí? Y tenemos vida eterna y vida en abundancia, ¿sí? Bueno, niños, les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos ustedes a cumplir con la misión que Dios les ha encomendado a ustedes y a nosotros? Y recordemos que la misión la tenemos todos los que formamos la iglesia. Todos, ¿sí? Bueno, no olvides cumplir con la misión que Jesús te dejó, compartiendo todo lo que sabes de Él con los demás, ¿sí? Espero que lo hagan, niños, y recuerden que no estamos solos, que si tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos llegar a la meta, ¿sí? Y cumplir con nuestra misión. Bueno, ya para terminar, niños, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, porque sé que tú nos amas. Yo quiero ser tu hijo. Te pido perdón, Señor, por todo lo malo que he hecho hasta ahora. Y gracias porque tú nos perdonas y enviaste a tu Hijo Jesús para que Él llevara hasta la cruz todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Nunca nos dejes solos, Señor. Con tu inmenso amor, Señor, danos la paz que necesitamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.